Tercer amanecer en el desierto de Sonora. La camioneta de los coyotes desapareció hace 72 horas dejándome atado y sin agua. Mi visión se nubla, el horizonte ondula como olas de fuego. Cada respiración quema mis pulmones. Mi corazón late desesperado en un ritmo irregular. Las alucinaciones comenzaron anoche. Rostros de migrantes que ayudé, voces de niños que me llaman. Me arrastro sobre rocas filosas, mis rodillas destrozadas sobre la arena caliente que supera los 50 grados. Padre nuestro que estás en los cielos, susurro con voz inexistente. Acepté que moriré aquí. De repente una vibración extraña bajo mi pecho. El suelo comienza a temblar. Soy el padre Miguel Contreras. Tengo 52 años. Soy misionero en la frontera. Y lo que pasó en ese momento desafió toda lógica. Llevo 15 años sirviendo en la frontera más peligrosa de América. Cuando me ordenaron en Hermosillo, todos esperaban que eligiera una parroquia tranquila en el centro de la ciudad, con feligreses establecidos y aire acondicionado funcionando. Pero yo sentí un llamado diferente, hermano. Un llamado que me arrancó de la comodidad y me llevó directamente al corredor migratorio más transitado y mortal de todo el continente. Establecí la Casa de la Misericordia en Altar, Sonora. Un refugio donde cualquier familia desesperada puede encontrar comida caliente, agua limpia, primeros auxilios básicos y, sobre todo, un momento de respiro antes de enfrentar lo que muchos llaman el camino del diablo. Sonora no es solo un desierto, es una extensión interminable de arena abrasadora donde el sol castiga sin piedad durante el día y el frío penetra hasta los huesos por la noche. Es tierra de escorpiones, serpientes de cascabel y hombres aún más peligrosos que cualquier animal del desierto. Aquí, cada año, cientos de personas desaparecen sin dejar rastro. Algunas mueren de sed, otras de insolación. Muchas simplemente se pierden en la inmensidad y sus cuerpos jamás son encontrados. Los que cruzan saben que están apostando sus vidas y yo decidí estar aquí, en medio de todo esto, porque alguien tiene que recordarles que Dios no los ha abandonado. Durante estos 15 años he visto cosas que romperían el corazón del más fuerte. He sostenido madres que lloran por hijos perdidos en el desierto. He curado heridas infectadas de hombres que caminaron 5 días sin descanso. He escuchado las historias de niños pequeños que dejaron todo atrás, huyendo de la violencia de las pandillas. Cada rostro que pasa por la Casa de la Misericordia lleva consigo una historia de sufrimiento, pero también una chispa de esperanza. Y yo me convertí en guardián de esas esperanzas, hermano. Me convertí en el puente entre su desesperación y la posibilidad de una vida mejor. Pero hay algo que debes entender sobre este ministerio. No es bien visto por todos. Los coyotes, esos contrabandistas de personas que cobran fortunas por guiar migrantes a través del desierto, siempre vieron mi refugio como una amenaza directa a su negocio, porque yo ofrezco gratuitamente lo que ellos venden a precios exorbitantes. Les doy agua, comida, orientación y, sobre todo, les digo la verdad sobre los peligros que enfrentarán. Les explico rutas más seguras. Les advierto sobre los puntos donde las autoridades hacen redadas. Les enseño qué llevar para sobrevivir. Y todo eso, sin cobrarles un solo peso. Confieso algo, hermana. Hubo momentos en los que dudé. Momentos en los que las amenazas se volvieron tan constantes que consideré cerrar el refugio y regresar a la seguridad de una parroquia tradicional. Recuerdo noches en las que no podía dormir, escuchando cada ruido fuera de mi ventana, preguntándome si esa noche sería la última. Pero cada vez que la duda se instalaba en mi corazón, recordaba el rostro de algún niño que había o las palabras de agradecimiento de una madre que finalmente se reunió con su familia y entendía que no podía abandonar este lugar, no podía dejar solos a los más vulnerables. En 72 horas de agonía en ese desierto, algo imposible estaba a punto de manifestarse. Pero para entender cómo llegué a estar muriendo en el lugar más árido de México, debo contarte lo que pasó 3 noches antes de ese tercer amanecer, que casi me mata. Dinos desde qué lugar del mundo nos sigues, porque lo que vas a escuchar te recordará que Dios actúa sin importar las fronteras. Era el 15 de marzo, una noche que comenzó como tantas otras. La Casa de la Misericordia estaba llena de familias que habían llegado durante el... Recuerdo específicamente a María Elena, una mujer guatemalteca de 32 años que viajaba con 3 niños menores de 8 años. Su esposo había sido asesinado por pandilleros que intentaban reclutarlo, y ella huyó con sus hijos llevando solo una mochila pequeña y 2,000 quetzales que había ahorrado durante años. También estaba Pedro Ramírez, un hombre de 47 años de Oaxaca, cuya esposa estaba muriendo de cáncer en un hospital de Arizona. Había vendido todo lo que tenía para reunir el dinero del viaje, pero aún le faltaban $3,000 para pagar a los coyotes. Mi rutina era simple pero agotadora. Cada mañana abría las puertas del refugio a las 6. Preparaba desayuno para todos, frijoles, tortillas, café con leche para los niños.
Después venían las curaciones, ampollas reventadas en los pies, deshidratación leve, cortadas infectadas por caminar entre mezquites. Por las tardes organizaba sesiones informativas donde les explicaba los peligros reales del desierto, sin endulzar nada. Les mostraba mapas, les enseñaba a leer las estrellas para orientarse, les daba números de emergencia que podían marcar si algo salía mal. Y por las noches, siempre por las noches, hacíamos oración comunitaria. Les recordaba que más allá de este desierto terrenal, Dios tenía un plan para cada uno de ellos. Pero esa noche del 15 de marzo, algo rompió la rutina. Alrededor de las 9 de la noche, escuché gritos afuera del refugio. Salí corriendo y encontré una escena que me heló la sangre. 4 hombres armados rodeaban a la familia Herrera, unos hondureños que habían llegado esa misma tarde. El líder de los contrabandistas, a quien todos conocían como el Chacal, tenía agarrada del brazo a Lucía Herrera, una niña de apenas 7 años. Su hermana de 9, Sofía, lloraba desesperada abrazada a su madre. Dijeron que pagarían $8,000 por cabeza. Escupía el Chacal, con voz ronca y amenazante. Ya nos dieron 12,000, faltan otros 20,000 o se quedan aquí, pero sus hijas vienen con nosotros como garantía hasta que paguen. Las palabras me quemaron por dentro, hermano. Vi el terror absoluto en los ojos de esas niñas, el mismo terror que había visto en cientos de rostros durante todos estos años. Pero esta vez, algo en mí se rompió. No podía quedarme callado. Suelta a esa niña ahora mismo, les dije con una firmeza que no sabía que tenía. Mi voz temblaba, pero mis palabras fueron claras. El Chacal se volteó hacia mí con una sonrisa burlona. ¿O qué, padrecito? ¿Vas a rezar para que me arrepienta? Sus hombres se rieron, pero yo di un paso al frente. No necesito rezar para que te arrepientas. Lo que necesito es que entiendas que estas personas no son mercancía, son hijos de Dios, y mientras yo tenga aliento no permitiré que las trates así. Lo que hice a continuación fue una locura o una inspiración divina, todavía no lo sé con certeza. Me dirigí a la familia Herrera y a todas las demás personas que estaban observando la escena. «Escúchenme todos», grité, lo suficientemente alto para que me oyeran los 23 migrantes que estaban en el refugio esa noche. Estos hombres les están cobrando fortunas por guiarlos a través del desierto, pero la mitad de ustedes no llegarán vivos al otro lado. Yo les ofrezco algo diferente. Quédense aquí esta noche. Mañana les daré mapas actualizados, provisiones suficientes para 5 días, números de contacto de organizaciones que pueden ayudarlos legalmente, todo gratis, sin deberle nada a nadie. El silencio que siguió fue tenso, pesado como el aire antes de una tormenta. Podía ver la duda en los rostros de todos. Finalmente, el padre de familia Herrera habló. «Nos quedamos, padre. Confiamos en usted más que en estos hombres». Uno por uno, los demás migrantes comenzaron a asentir. De los 23 que estaban allí, 21 decidieron quedarse. El negocio del Chacal acababa de perder más de $150,000 en una sola noche. La mirada que el Chacal me dirigió antes de irse fue de puro odio concentrado. «Esto no se queda así, padrecito. Nadie, absolutamente nadie, me hace perder tanto dinero y vive para contarlo». Sus palabras quedaron flotando en el aire frío de esa noche, mientras él y sus hombres se alejaban en sus camionetas. Yo sabía, hermana, en lo profundo de mi corazón, sabía que había cruzado una línea invisible pero muy real. Había desafiado directamente a hombres que no conocían la piedad ni el perdón. Durante los siguientes 2 días la tensión fue insoportable. Preparé a las familias lo mejor que pude. Les di todo lo que tenía: provisiones, mapas detallados, dinero de las donaciones para que pudieran comprar agua en los pocos pueblos del camino. Vi partir a la familia Herrera con sus 2 hijas sanas y salvas, abrazadas a sus padres. Ese abrazo, esa imagen de una familia reunida y con esperanza, me hizo sentir que cada amenaza había valido la pena. No sabía que en menos de 48 horas estaría pagando el precio más alto que jamás imaginé. Lo que no sabía era que el Chacal ya había decidido que yo era un problema que necesitaba una solución permanente. La venganza llegó rápido y brutal. Era pasada la medianoche del 18 de marzo cuando escuché que forzaban la puerta de mi habitación. No tuve tiempo ni de gritar. 4 hombres encapuchados entraron como sombras violentas. Sentí un golpe seco en la cabeza, vi estrellas que no eran del cielo, y luego manos rudas me arrastraron fuera de la cama. Me taparon la boca con cinta adhesiva, me ataron las manos a la espalda con cuerdas que cortaban la circulación. Todo pasó en menos de 2 minutos, hermano. 2 minutos en los que mi vida cambió para siempre. Me arrastraron hasta una camioneta negra que esperaba con el motor encendido. El interior olía a tabaco rancio y sudor. Me tiraron en la parte trasera como si fuera un saco de papas. Alguien me puso una bolsa sobre la cabeza. Escuché la risa del Chacal desde el asiento delantero. ¿Pensaste que podías joderme sin consecuencias, padrecito? Ahora vas a aprender lo que les pasa a los que se meten donde no deben. El viaje duró una eternidad. Calculé unas 3 horas, pero perdí la noción del tiempo bajo esa bolsa que me ahogó. Sentía cada bache del camino en mis costillas. La camioneta iba a toda velocidad. Giraba bruscamente,
Frenaba de golpe. En algún momento del trayecto escuché voces discutiendo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó alguien. Completamente, respondió el chacal. Lo dejamos donde nadie pueda encontrarlo. El desierto se encargará del resto. Será una advertencia perfecta para cualquiera que piense en seguir sus pasos. Cuando finalmente la camioneta se detuvo, me bajaron a empujones. La bolsa salió de mi cabeza y mis ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad absoluta del desierto nocturno. Estábamos en medio de la nada, hermana, ni una sola luz a la vista, en ninguna dirección, solo arena, rocas y la inmensidad infinita del cielo estrellado burlándose de mi insignificancia. El chacal se paró frente a mí con una linterna apuntando a mi cara. Estamos a 180 kilómetros de cualquier civilización, padrecito. Nadie viene por aquí. Ni los migrantes más desesperados cruzan por esta ruta porque saben que es suicidio. Aquí es donde mueren los que se atreven a desafiarnos. Me dejaron atado a un mezquite seco. Apretaron las cuerdas hasta que sentí que mis muñecas se partirían. No me dejaron nada, ni agua, ni comida, ni siquiera una cobija para protegerme del frío nocturno que llegaría en pocas horas. Antes de irse, el chacal se inclinó cerca de mi oído y susurró: «Rézale a tu Dios, padrecito. Si es tan poderoso como dices, que venga a salvarte». El sonido del motor alejándose fue lo más solitario que jamás escuché en mi vida. El primer día fue de esperanza mezclada con terror. El sol salió con furia renovada, convirtiendo el desierto en un horno gigantesco. La temperatura subió rápidamente. A las 10 de la mañana ya superaba los 45 grados. A mediodía, el calor era tan intenso que podía sentir cómo se formaban ampollas en mi piel expuesta. Oré constantemente, sí, hermano. Recité cada salmo que conocía de memoria. El Señor es mi pastor, nada me falta, repetía una y otra vez, aunque mi garganta ya comenzaba a cerrarse por la falta de agua. Intenté liberarme durante horas. Las cuerdas estaban demasiado apretadas. Cada movimiento hacía que se hundieran más en mi carne, cortando la circulación hasta que mis manos se entumecieron por completo. Grité pidiendo ayuda hasta quedar ronco, sabiendo que era inútil, pero incapaz de rendirme sin intentarlo. El silencio del desierto era absoluto. Ni un solo pájaro, ni un solo insecto, solo el viento caliente que arrastraba arena contra mi rostro, como si el mismo desierto intentara borrarme de su superficie. La primera noche llegó con un frío que contrastaba brutalmente con el calor del día. La temperatura bajó a menos de 5 grados. Temblaba incontrolablemente, mis dientes castañeteaban, mi cuerpo entero convulsionaba buscando calor que no existía. En algún momento de esa noche interminable, escuché aullidos de coyotes a la distancia. Me preparé mentalmente para ser devorado vivo por animales salvajes, pero los aullidos se alejaron. Incluso los animales del desierto parecían evitar ese lugar maldito. El segundo día fue cuando comenzó la verdadera agonía. Mi lengua se había hinchado tanto que apenas cabía en mi boca. Cada intento de tragar era como pasar vidrio molido por mi garganta. La deshidratación severa hacía que mi visión se nublara. Veía manchas oscuras flotando frente a mis ojos. Mi corazón latía errático, demasiado rápido y luego demasiado lento. Sentía que mi cuerpo estaba consumiéndose desde adentro, hermana. Cada célula gritaba desesperada por agua, por alivio, por el final de este sufrimiento. Las alucinaciones comenzaron ese segundo atardecer. Vi a María Elena y sus 3 hijos caminando hacia mí. Escuché las voces de los niños llamándome: Padre Miguel, ayúdenos. Me hablaban en un español perfecto mezclado con palabras en lenguas que nunca había escuchado. Vi a Pedro Ramírez parado junto al mezquite, mirándome con tristeza. «Lo siento, padre», decía. «Lo siento mucho». Yo trataba de responderle, pero ningún sonido salía de mi garganta destruida. Esa segunda noche perdí la noción de dónde estaba. No sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Todo era oscuridad absoluta mezclada con destellos de luz que no existían. Escuché música celestial, voces de ángeles cantando himnos que reconocía de mi infancia. Sentí que mi madre, muerta hacía 20 años, me acariciaba el cabello como cuando era niño. «Ya casi llegas a casa, mijo», me susurraba. «Ya casi descansas». Y yo quería rendirme, hermano. Quería dejar de luchar y simplemente cerrar los ojos para siempre. Pero llegó el tercer amanecer. Ese amanecer que mencioné al principio de esta historia. Esa mañana en la que abrí los ojos y vi el horizonte ondeando como olas de fuego. Mi cuerpo había perdido más del 15% de su peso en agua. Mis riñones estaban fallando. Mi corazón bombeaba sangre espesa como miel. Cada respiración era una agonía que quemaba mis pulmones colapsados. Sabía, con una certeza absoluta, que esa mañana sería la última que vería. Logré arrastrarme unos metros, arrastrando el mezquite conmigo porque todavía estaba atado. Las cuerdas finalmente cedieron, pero no importaba ya. Mis rodillas se destrozaban contra las rocas filosas. La arena caliente que superaba los 50 grados quemaba mi piel como hierro al rojo vivo. Me dejé caer boca abajo,
aceptando el final. Padre nuestro que estás en los cielos. Intenté orar, pero solo salió un susurro ronco sin voz. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Puse mis manos sobre el suelo árido del desierto en un último gesto de entrega. En tus manos encomiendo mi espíritu. Logré exhalar. Perdóname por haber fracasado. Perdóname por no haber podido hacer más. Cuida de todos los que dejé atrás, de todos los migrantes que todavía necesitan ayuda. Si este es mi final, que al menos mi sacrificio haya servido de algo. Cerré los ojos preparándome para morir. Fue entonces cuando sentí esa vibración extraña, como si la tierra misma respondiera a mi oración final. Al principio pensé que era otro efecto de la deshidratación extrema, un último truco cruel de mi cerebro moribundo, pero la vibración creció, se intensificó hasta convertirse en un temblor suave pero constante bajo mis palmas. Abrí los ojos con esfuerzo. La arena frente a mí comenzó a moverse, a arremolinarse como si algo debajo estuviera tratando de salir. El temblor se convirtió en un borboteo. Escuché un sonido que no podía ser real, el sonido del agua fluyendo bajo tierra. Y entonces brotó, hermano, brotó con una fuerza increíble desde el suelo pedregoso. Agua cristalina, perfectamente clara, fría al tacto, surgiendo exactamente donde mis manos destrozadas tocaban la... El manantial creció rápidamente formando un pequeño charco que se expandía, fluyendo con ímpetu sobrenatural. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Mis ojos, nublados por la deshidratación, parpadeaban tratando de enfocar. ¿Era real? ¿O era la última alucinación antes de morir? Metí mis manos temblorosas en el agua. Estaba fría, perfectamente real. Sentí la humedad contra mi piel agrietada. Con manos torpes llevé un poco a mis labios resecos. El sabor era limpio, puro, sin el mineral amargo que caracteriza las pocas fuentes de agua del desierto. Era agua de manantial fresca, como si brotara de las montañas más puras. Bebí con desesperación, tragando grandes cantidades que mi cuerpo absorbió como tierra seca absorbe la lluvia. Si mientras escuchabas sentiste la presencia de Dios moverse en tu corazón, déjanos tu testimonio en los comentarios, porque lo que viene a continuación confirmó que esto no era producto de mi mente. Bebí hasta que mi estómago dolió, hasta que sentí que reviviría. Lavé mis heridas, empapé mi cabeza, dejé que el agua corriera por mi cuerpo destruido. Durante las siguientes horas permanecí allí junto al manantial, recuperándome gradualmente. Mi visión comenzó a aclararse, la hinchazón de mi lengua disminuyó, mi corazón encontró un ritmo más estable. Era como ver a Lázaro salir de la tumba, como presenciar la resurrección en carne propia. Calculé que fueron unas 6 horas de recuperación gradual. El sol había comenzado su descenso cuando escuché voces a la distancia, voces humanas reales, no alucinaciones. Me incorporé con dificultad y vi siluetas aproximándose. Eran migrantes, un grupo grande caminando en fila india por el desierto. Se acercaron con cautela, claramente sorprendidos de encontrar a alguien vivo en ese lugar desolado. El líder del grupo era Carlos Mendoza, un mecánico hondureño de 34 años que había cruzado esta ruta docenas de veces. Lo recuerdo perfectamente porque fue el primero en hablar cuando vio el manantial. «Esto es imposible», dijo con voz quebrada por la incredulidad. «Llevo 12 años cruzando por aquí, conozco cada piedra de este desierto. Aquí nunca, jamás ha habido agua». Los demás se acercaron tocando el agua como si fuera una ilusión que podría desvanecerse en cualquier momento. Eran 12 personas en total, 3 familias completas y 2 hombres solos. Entre ellos estaba Esperanza Morales, una mujer de 52 años de Michoacán que trabajaba como guía local. Ella conocía el desierto de Sonora mejor que nadie. «Padre», me dijo mientras se arrodillaba junto al manantial, «yo nací en este desierto. Mi padre fue guía, mi abuelo fue guía. Conozco cada fuente de agua en 300 kilómetros a la redonda. Este lugar siempre ha sido tierra muerta. Los mapas satelitales lo confirman. Aridez absoluta. Lo que está pasando aquí no es natural». Les conté mi historia completa. Les hablé de la Casa de la Misericordia, de la familia Herrera, del secuestro, de los 3 días de agonía. Les mostré las heridas en mis muñecas donde las cuerdas habían cortado profundo. Les expliqué cómo había puesto mis manos sobre el suelo en oración final y cómo el agua había brotado en respuesta. Algunos lloraban mientras escuchaban. Otros simplemente me miraban con una mezcla de asombro y temor reverencial. Carlos Mendoza fue el primero en arrodillarse frente a mí. «Padre, yo dejé la iglesia hace 15 años. Dejé de creer en Dios cuando vi morir a mi hermano de leucemia a los 8 años. Pero lo que acabo de presenciar, no hay explicación lógica. Solo Dios puede hacer brotar agua en el lugar donde todos sabemos que es imposible». Sus palabras desataron algo en el grupo. Uno por uno comenzaron a compartir sus propias historias de dolor, de pérdida, de alejamiento de la fe. Rosa Martínez, una salvadoreña de 28 años que viajaba con sus 2 hijos pequeños, confesó entre lágrimas: «Hace 5 años le pedí a Dios que salvara a mi esposo de los pandilleros. Lo mataron de todas formas. Juré que nunca volvería a rezar. Pero ahora
Ahora entiendo que Dios no nos abandonó, nosotros lo abandonamos a Él. Los niños se abrazaban a su madre mientras ella hablaba, sus rostros reflejando un miedo antiguo, mezclado con una esperanza nueva. Lo que sucedió a continuación fue lo más hermoso que he presenciado en mi vida ministerial. Hermana, allí mismo, junto a ese manantial imposible, en medio del desierto más árido, 8 adultos decidieron entregar sus vidas a Cristo, no porque yo los persuadiera con argumentos teológicos sofisticados, no porque los amenazara con el infierno o les prometiera riquezas celestiales, simplemente porque habían visto con sus propios ojos la manifestación tangible del poder de Dios. Habían tocado el agua, que no debería existir. Habían presenciado la resurrección de un hombre que debería estar muerto. Bauticé a 12 personas ese mismo día en las aguas del manantial. Usé las mismas palabras que uso en la iglesia, pero esta vez se sentían diferentes, cargadas con un peso de verdad palpable. Carlos fue el primero en sumergirse. Salió del agua llorando como un niño, repitiendo: «Soy nuevo, soy completamente nuevo». Rosa llevó a sus 2 hijos pequeños. Los 3 se sumergieron juntos, una familia renaciendo en el lugar más improbable. Pero lo que comenzó como un rescate se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar. La noticia se extendió como fuego en paja seca. Carlos y Esperanza, que tenían contactos en toda la red de migrantes, comenzaron a compartir el testimonio esa misma noche cuando llegaron al siguiente punto de descanso. En 3 días, el rumor había alcanzado ambos lados de la frontera. Hay un manantial milagroso en el corazón del desierto. Un misionero estuvo 3 días muriendo, y Dios hizo brotar agua donde nunca la hubo. Las historias se multiplicaban, cada versión añadiendo detalles, pero todas coincidiendo en lo esencial. Algo sobrenatural había ocurrido. Una semana después del milagro ya habían pasado 47 personas por ese lugar. Todas confirmaban la misma imposibilidad. El agua seguía brotando con la misma fuerza, cristalina y fría, en medio de un desierto donde los geólogos juraban que era imposible que existiera agua subterránea. Algunos traían recipientes para llevar el agua consigo. Otros simplemente se arrodillaban y oraban. El lugar se estaba convirtiendo en algo que ninguno de nosotros anticipó. Un santuario improvisado en tierra de nadie. Los escépticos llegaron rápido, hermano. Siempre llegan. A las 2 semanas, un equipo de geólogos de la Universidad de Sonora vino a investigar. Llevaban equipos sofisticados. Medidores de humedad del suelo, radares de penetración, analizadores de composición mineral. El jefe del equipo, el doctor Roberto Salinas, un hombre de 58 años con 4 décadas de experiencia estudiando la hidrología del desierto, quedó completamente perplejo. Según todos nuestros estudios, explicó en su informe oficial que luego se hizo público: no debería haber agua aquí, el estrato geológico es completamente impermeable, no hay acuíferos subterráneos en 50 kilómetros en ninguna dirección, la composición del suelo es arena y roca volcánica que no retiene humedad. Además, la tasa de flujo del manantial, aproximadamente 200 litros por hora, requeriría un reservorio subterráneo masivo que simplemente no existe en esta área. Terminó su informe con una frase que me quedó grabada: como científico, no puedo explicar la existencia de este manantial. Contradice todo lo que sabemos sobre la geología de esta región. Las transformaciones fueron documentadas meticulosamente. Rosa Martínez, la salvadoreña que bauticé con sus hijos, llegó legalmente a Estados Unidos 2 meses después. Me escribió desde Los Ángeles contándome que había encontrado trabajo en una iglesia hispana, ayudando a otros migrantes. Padre, comparto nuestro testimonio cada semana. 23 personas se han convertido después de escuchar lo que Dios hizo en el desierto. Sus palabras me llegaron como confirmación de que el milagro seguía multiplicándose. Carlos Mendoza dejó completamente el negocio de guiar migrantes ilegalmente. No puedo seguir haciendo esto después de lo que vi, me dijo en una llamada telefónica 6 meses después del milagro. Dios me salvó de una vida de pecado mostrándome su poder real. Ahora trabaja con una organización humanitaria en Nogales, ayudando a migrantes a cruzar legalmente y ofreciendo asesoría sobre los peligros del desierto. Ha salvado incontables vidas simplemente porque su testimonio personal tiene un peso que ningún folleto informativo podría tener. La familia Herrera, aquella que salvé de las garras del chacal esa noche fatídica, escuchó sobre mi supervivencia milagrosa mientras estaban en un refugio en Tijuana. Viajaron de regreso específicamente para agradecerme y para ver el manantial con sus propios ojos. Las 2 niñas, Lucía y Sofía, ahora de 8 y 10 años, corrieron a abrazarme cuando me vieron. Usted murió por nosotros, me dijo el padre con lágrimas corriendo por su rostro curtido, y Dios lo resucitó. Nuestra familia nunca olvidará esto. Decidieron establecerse en altar y ahora ayudan en la Casa de la Misericordia. Su testimonio es uno de los más poderosos, porque ellos vieron el inicio de toda esta cadena de eventos. Pedro Ramírez, el hombre de Oaxaca, cuya esposa estaba muriendo de cáncer,
Logró llegar a Arizona. Su esposa se recuperó milagrosamente, algo que los doctores no podían explicar. Oré junto al manantial antes de cruzar. Me contó en una carta manuscrita que conservo hasta hoy. Le pedí a Dios que si pudo hacer brotar agua en el desierto, podía sanar a mi esposa. Y lo hizo, Padre. Contra todo pronóstico médico, el cáncer entró en remisión completa. Ahora ambos sirven en una iglesia hispana en Phoenix, compartiendo su testimonio doble de provisión y sanación divina. Las cifras comenzaron a acumularse de formas que nunca imaginé. En el primer año después del milagro, documentamos 347 personas que visitaron el manantial, específicamente por su significado espiritual. De esos 347, 89 aceptaron a Cristo por primera vez. 156 renovaron compromisos de fe que habían abandonado y 102 reportaron transformaciones significativas en sus vidas. No estoy hablando de conversiones superficiales o emocionalismo pasajero, hermano. Estoy hablando de cambios documentados, verificables, que perduraron en el tiempo. 23 exmigrantes que se convirtieron junto al manantial decidieron dedicar sus vidas al ministerio de diferentes formas. Algunos se convirtieron en pastores, otros en trabajadores sociales enfocados en población migrante. Varios regresaron a sus países de origen para establecer refugios similares a la Casa de la Misericordia. El impacto se multiplicó exponencialmente, como esos panes y peces que Jesús multiplicó en el monte, un milagro generando cientos de testimonios que a su vez generaban miles de conversiones. Mi propia transformación fue quizás la más profunda, aunque la menos visible. Durante las primeras 2 semanas después del milagro, hermana, luché con dudas terribles. Yacía despierto por las noches preguntándome si realmente había sucedido, o si mi cerebro deshidratado había creado una ilusión tan poderosa que se sentía real. Y si solo encontré un manantial que siempre estuvo allí y nunca nadie lo vio, me torturaba. Y si estoy alimentando falsas esperanzas basadas en una coincidencia extraordinaria. Pero cada vez que la duda me carcomía, recordaba detalles que no podían ser explicados. Recordaba que el agua brotó exactamente cuando puse mis manos en el suelo en oración final. Recordaba el testimonio de Esperanza Morales, quien conocía cada fuente de agua en la región. Recordaba el informe del doctor Salinas confirmando la imposibilidad geológica. Y sobre todo recordaba las transformaciones reales en las vidas de las personas que habían tocado esa agua. Los frutos, me dije, los frutos son la evidencia innegable. Mi fe se fortaleció de maneras que nunca experimenté en mis 15 años previos de ministerio. Antes del milagro, yo servía a Dios con compromiso sincero, pero también con una buena dosis de temor y dudas ocultas. Después del milagro, sirvo con una certeza inquebrantable. He visto el poder de Dios manifestarse en carne propia. He tocado lo imposible hecho realidad. Ya no sirvo porque debería o porque es lo correcto. Sirvo porque sé, con cada fibra de mi ser, que Dios es real y que actúa en las vidas de quienes se atreven a confiar completamente en Él. Los desafíos no desaparecieron, hermano. De hecho, se intensificaron. El Chacal y su organización no se rindieron. Las amenazas continuaron, ahora más sofisticadas y peligrosas. Intentaron quemar la Casa de la Misericordia 2 veces. Enviaron infiltrados para sabotear nuestro trabajo. Sobornaron a autoridades locales para que intentaran cerrar el refugio, bajo pretextos legales falsos. Pero cada vez que enfrenté un nuevo desafío recordaba esos 3 días en el desierto. Recordaba que el mismo Dios que hizo brotar agua en el lugar más árido podía protegerme de cualquier amenaza humana. Y tenía razón, la protección vino de formas inesperadas. Algunos exmigrantes que yo había ayudado, ahora establecidos en Estados Unidos, comenzaron a enviar donaciones regulares que fortalecieron el refugio. Organizaciones internacionales de derechos humanos tomaron conocimiento de nuestro trabajo y nos brindaron apoyo legal. Periodistas vinieron a documentar el manantial y, al hacerlo, pusieron luz pública sobre nuestro ministerio, haciendo más difícil que los carteles actuaran con impunidad. El modelo que emergió de todo esto es algo que tú, hermana, que nos escuchas desde cualquier lugar del mundo, puedes aplicar a tu propia vida. Escucha con atención porque esto es crucial. Cuando Dios te llama a interceder por los vulnerables, cuando te pide que arriesgues tu comodidad por la justicia, cuando te empuja a dar tu vida por otros, Él mismo provee los recursos sobrenaturales para cumplir esa misión. No lo hace siempre de la manera que esperamos. No siempre es un manantial brotando del desierto, pero Él provee. Para ti, Elena, que escuchas esto mientras luchas con la enfermedad de un ser querido y te preguntas cómo pagarás los tratamientos médicos, te digo esto: el mismo Dios que me dio agua cuando la necesitaba puede proveer para tu familia, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre, puede traer ayuda de lugares que nunca imaginaste. No te rindas en la oración, no dejes de pedir, no pierdas la esperanza en medio de tu desierto personal. Para ti, Javier, que has experimentado cosas sobrenaturales pero temes compartirlas,
Porque la gente te llamará loco o fanático, te digo, tu testimonio es válido. Si Dios se manifestó en tu vida de alguna forma extraordinaria, es porque tiene un propósito específico para esa experiencia. No la escondas, compártela con humildad, pero con valentía. Hay personas que necesitan escuchar que Dios todavía actúa en el mundo real, no solo en historias bíblicas antiguas. Para ti, Sofía, que buscas autenticidad espiritual en un mundo lleno de falsedad religiosa, te digo, lo sobrenatural verdadero siempre produce frutos tangibles. Busca las iglesias, los ministerios, las personas cuyas experiencias con Dios resultan en transformaciones verificables. No te conformes con emocionalismo vacío o promesas de prosperidad sin sustancia. Exige ver los frutos, como yo te mostré los frutos del manantial. El patrón es siempre el mismo, hermano. Disposición de dar la vida por otros. Soplstas, confianza total en Dios. Multiplicación sobrenatural de impacto. Yo estuve dispuesto a morir por la familia Herrera y por esos 23 migrantes. No sabía que Dios convertiría ese sacrificio en un testimonio que transformaría cientos de vidas adicionales. Tú no sabes cómo Dios multiplicará tu disposición de sacrificarte por otros. Pero te garantizo, con base en mi experiencia, que lo hará si confías completamente en Él. 5 años después, lo que comenzó como mi sentencia de muerte se convirtió en la fuente de vida para miles de personas a lo largo de toda la frontera. Han pasado 5 años desde ese tercer amanecer en el desierto de Sonora. 5 años desde que acepté la muerte y Dios decidió darme vida. Y hermana, lo que ha sucedido en este tiempo supera cualquier cosa que pude haber imaginado en mis peores sufrimientos o mis mejores esperanzas. La Casa de la Misericordia no solo sobrevivió, se multiplicó. Ahora operamos 7 refugios a lo largo de la frontera: Altar, Nogales, Agua Prieta, Sasabe, Sonoita, San Luis Río Colorado y Caborca, cada uno dirigido por personas que se convirtieron después de visitar el manantial o escuchar el testimonio, cada uno sostenido por donaciones de migrantes que lograron cruzar exitosamente y ahora envían dinero para ayudar a otros, cada uno funcionando con el mismo modelo: ayuda gratuita, amor incondicional, testimonio auténtico del poder de Dios. El manantial sigue fluyendo con la misma fuerza que el primer día. Estudios hidrológicos repetidos cada año confirman lo mismo: geológicamente imposible, pero innegablemente real. Se ha convertido en un santuario visitado por más de 15,000 personas anualmente. Algunos vienen como migrantes buscando provisión física. Otros vienen como peregrinos buscando encuentro espiritual. Todos se van transformados de alguna manera. Hemos documentado 847 bautismos en las aguas del manantial durante estos 5 años. 847 personas que decidieron entregar sus vidas a Cristo en el mismo lugar donde yo entregué la mía. Cada bautismo es un recordatorio viviente de que Dios convierte nuestros desiertos más áridos en fuentes de vida abundante. 234 familias han establecido nuevas vidas sin recurrir a coyotes o métodos ilegales. Guiadas por la red de refugios que surgieron del testimonio, han encontrado caminos legales, trabajos dignos, comunidades que los acogieron. Sus historias son testimonios adicionales de que cuando Dios provee, lo hace de manera integral. No solo agua física, sino también oportunidades reales de vida transformada. 12 ex contrabandistas, incluyendo algunos que trabajaban para el Chacal, han dejado ese negocio después de visitar el manantial y escuchar el testimonio completo. Ahora trabajan en ministerios de rescate, usando su conocimiento del desierto para salvar vidas, en lugar de ponerlas en riesgo. Su transformación es quizás la más dramática, porque representa la redención completa de lo que fue diseñado para destruir. Y el Chacal, hermano, ese hombre que me dejó morir en el desierto, fue arrestado en 2023. Su organización fue completamente desmantelada por autoridades federales que finalmente actuaron después de años de presión internacional. No siento alegría por su caída, sino tristeza por una vida desperdiciada en el mal. Oro por él hasta el día de hoy, pidiendo que incluso él pueda encontrar el agua viva que Dios ofrece a todos, sin importar cuán lejos hayan caído. La Casa de la Misericordia en Altar opera ahora bajo protección especial del gobierno mexicano, designada como centro humanitario de interés público. Las amenazas no han desaparecido completamente, pero son menos frecuentes y menos efectivas. La luz pública sobre nuestro trabajo ha sido nuestra mayor protección, junto con la certeza inquebrantable de que Dios, que me protegió en el desierto, sigue protegiéndonos hoy. Mi cuerpo lleva las cicatrices permanentes de esos 3 días. Las marcas en mis muñecas donde las cuerdas cortaron profundo nunca sanaron completamente. Mis rodillas quedaron dañadas por arrastrarme sobre las rocas. Mi piel muestra los efectos de la deshidratación extrema, pero cargo estas cicatrices como medallas de honor, recordatorios físicos de que Dios me llevó a través del valle de sombra de muerte y me trajo de vuelta para contar su gloria. Ahora, déjame hablarte directamente a ti, que nos escuchas en este momento.
Si en este momento estás enfrentando un desierto en tu vida, si sientes que has sido abandonado por aquellos en quienes confiabas, si la sed espiritual te consume y no ves ninguna fuente de alivio a la vista, escúchame con atención. Quiero que sepas que Dios tiene un propósito específico para tu sufrimiento. No es un propósito vago o genérico, es un plan diseñado únicamente para ti, que solo tú puedes cumplir desde ese lugar árido donde te encuentras ahora mismo. Así como mi sufrimiento en el desierto de Sonora se convirtió en testimonio de provisión divina para mí, tu desierto actual puede convertirse en manantial de vida para otros que vendrán después de ti. No te pido que entiendas el propósito ahora mismo. Yo no entendía el propósito mientras agonizaba bajo el sol de 50 grados. No veía el plan mientras las alucinaciones me atormentaban. No comprendía el diseño divino mientras arrastraba mis rodillas destrozadas sobre la arena caliente. Pero Dios sí lo entendía. Dios sí tenía el plan completo. Y Él tiene el tuyo también, hermana. Declaro sobre tu vida, con la misma autoridad que viene de haber visto la mano de Dios manifestarse en lo imposible, que así como hizo brotar agua en el desierto de Sonora, Dios puede hacer brotar ríos de bendición en tu situación más imposible. Puede hacer fluir provisión donde solo hay escasez. Puede hacer crecer esperanza donde solo hay desesperación. Puede traer vida donde tú solo ves muerte. No importa cuán árido parezca tu desierto. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando el alivio. No importa cuántas veces hayas orado sin ver respuesta aparente. Dios escucha cada oración. Dios ve cada lágrima. Dios conoce cada necesidad. Y en su tiempo perfecto, que no es necesariamente nuestro tiempo, Él hace brotar manantiales en los lugares más imposibles. Padre Celestial, intercedo ahora por cada persona que nos escucha. Tú conoces sus nombres, conoces sus circunstancias, conoces sus necesidades específicas de maneras que yo nunca podría. Algunos luchan con enfermedades que los doctores no pueden curar. Otros enfrentan crisis económicas que parecen no tener solución. Algunos cargan con dolor emocional tan profundo que apenas pueden respirar. Otros simplemente se sienten perdidos, buscando propósito y dirección en un mundo confuso. Te pido, Señor, que así como hiciste brotar agua para mí en el momento de mi mayor necesidad, proveas para cada una de estas personas. Provee sanación donde haya enfermedad. Provee recursos donde haya escasez. Provee paz donde haya ansiedad. Provee dirección donde hay confusión. Provee esperanza donde solo hay desesperación. No porque lo merezcan, no porque lo hayan ganado, sino simplemente porque tú eres un Dios de amor infinito que se especializa en hacer lo imposible. Y ahora, hermano, hermana, déjame darte instrucciones prácticas y específicas, porque la fe sin obras está muerta, y el testimonio sin aplicación es entretenimiento vacío. Busca a los vulnerables en tu comunidad. No necesitas irte al desierto de Sonora para encontrarlos. Están en tu vecindario, en tu ciudad, quizás en tu propia familia. Son los ancianos solitarios, los niños maltratados, los inmigrantes marginados, los enfermos abandonados, los pobres ignorados. Dios te está llamando a verlos, a reconocer su humanidad, a actuar en su favor. Intercede por el necesitado, no con oraciones genéricas y cómodas desde la distancia, sino con intercesión que te cuesta algo personal, intercesión que te incomoda, que te saca de tu zona de confort, que te hace vulnerable, como yo intercedí por la familia Herrera sabiendo que me ponía en peligro. Tu intercesión debe tener peso, debe tener sustancia, debe significar algo más que palabras bonitas. Arriesga tu comodidad por la justicia. Este es el paso que la mayoría evita. Es fácil sentir compasión desde la seguridad. Es difícil actuar cuando la acción implica riesgo real. Pero te garantizo esto, cuando estás dispuesto a arriesgar tu comodidad, tu seguridad, incluso tu vida por hacer lo correcto y defender al vulnerable, Dios responde con provisión sobrenatural. Él multiplica tu sacrificio de maneras que nunca podrías lograr con tus propias fuerzas. No esperes tener todos los recursos antes de empezar. Yo no tenía recursos cuando establecí la Casa de la Misericordia. No tenía protección cuando enfrenté a El Chacal. No tenía agua en el desierto cuando la necesitaba desesperadamente. Pero Dios proveyó en cada caso, no antes de que diera el paso de fe, sino después de que me comprometiera totalmente con su llamado. La provisión sigue al compromiso, no al revés. Documenta tus testimonios. Cuando Dios se mueva en tu vida, cuando veas su mano actuar de maneras innegables, escribe lo que sucedió. Compártelo con otros, no para gloriarte a ti mismo, sino para dar gloria a Dios y fortalecer la fe de quienes luchan con duda. Tu testimonio puede ser el agua en el desierto de otra persona. Conecta con comunidad auténtica. No intentes caminar solo este camino. Busca creyentes que valoren la autenticidad sobre la apariencia, que priorizan el servicio sacrificial sobre el confort religioso, que entienden que seguir a Cristo significa cargar una cruz real, no solo usar una de joyería,
Necesitas personas que te sostengan cuando el desierto se vuelva insoportable. Y finalmente, nunca olvides que cuando Dios te llama a dar tu vida por otros, Él multiplica tu vida de maneras imposibles. Tu sacrificio no es el final de la historia, es el comienzo de un testimonio que se extenderá mucho más allá de lo que puedes ver ahora mismo. Como esos 3 días en el desierto que parecían mi fin, se convirtieron en el inicio de un movimiento que ha tocado miles de vidas. No olvides suscribirte a este canal y compartir este testimonio con quien lo necesite, porque en algún lugar alguien está atravesando su propio desierto de Sonora. Alguien está al borde de rendirse. Alguien necesita escuchar que Dios todavía hace brotar manantiales en lugares imposibles. Tu simple acción de compartir este testimonio puede ser el agua que salve la vida espiritual de otra persona, y que el Dios de toda provisión, el que hizo brotar agua en el desierto más árido, el que resucitó a un misionero que debería estar muerto, el que transforma sentencias de muerte en fuentes de vida, te bendiga abundantemente, que te proteja en tus desiertos, que provea para todas tus necesidades, que fortalezca tu fe cuando flaquee, que multiplique tu disposición de sacrificarte por otros, que haga brotar en ti ríos de agua viva que nunca se sequen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.